Lo que está oculto en los archivos de Jeffrey Epstein puede no ser solo embarazoso para Donald Trump, puede ser devastador. Y es precisamente por eso que ciertos documentos parecen provocar tanto miedo dentro del Departamento de Justicia. Cuando el congresista demócrata Jamie Raskin, miembro de mayor rango del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, tuvo acceso a esa instalación especial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde se están exhibiendo los archivos no censurados, se encontró con una nueva capa de sombras. Es importante entender el contexto. 3 millones de documentos fueron liberados al público de forma parcialmente redactada. Después, los legisladores tuvieron acceso a una versión denominada no redactada. Pero esa versión todavía contiene cortes realizados anteriormente por el FBI. Es decir, lo que se presenta como una apertura total aún mantiene filtros. Y además de esos 3 millones, existe otro universo estimado de millones de páginas que simplemente no fueron entregadas, bajo la justificación de duplicidad, irrelevancia o criterios internos definidos por el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entre los primeros documentos que Raskin analizó, uno llamó la atención de inmediato. Era un correo electrónico enviado por Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwell, reenviando un mensaje anterior de sus abogados que relataba una conversación entre los abogados de Epstein y los abogados de Trump durante el periodo de la investigación de 2009. En el relato, según describió públicamente Raskin, constaba que Trump habría afirmado que Epstein no era miembro del club en Mar-a-Lago, sino un invitado, y que nunca había sido invitado a retirarse. Esa parte estaba redactada, ocultada, sin explicación evidente. El problema es que esa versión contradice declaraciones recientes de Trump, quien afirma haber roto relaciones y expulsado a Epstein tan pronto como tuvo conocimiento de irregularidades. La inconsistencia no es menor. Durante una audiencia, el congresista Dan Goldman, de Nueva York, confrontó a la fiscal general Pam Bondi sobre ese documento específico. Preguntó qué privilegio jurídico justificaría la ocultación de un correo intercambiado entre Epstein y Maxwell, sin abogados copiados, sin una base aparente para el sigilo. Pidió un compromiso público para divulgar la versión íntegra. La respuesta fue un ataque personal. Y, repetidamente, la palabra privilegiado fue utilizada sin una explicación sustantiva. Lo que comenzó como una discusión sobre censuras se transformó en un enfrentamiento sobre transparencia institucional. Porque si no existe un informe de documentos protegidos por confidencialidad, si no existe un informe que detalle las justificaciones para cada ocultación, como exige el propio Epstein Transparency Act, entonces no estamos ante burocracia. Estamos ante un posible bloqueo deliberado de la información. Y ese fue solo el primer documento analizado en aquel acceso inicial. Lo que estamos viendo es un laberinto construido para impedir que la verdad salga a la luz. Cuando Jamie Raskin volvió a Plapates a hablar sobre el acceso a los archivos en la instalación controlada por el Departamento de Justicia, dejó claro que aquello no fue estructurado para facilitar la supervisión. Fue diseñado para dificultarla. A los parlamentarios no se les permitió llevar asesores. No pudieron copiar archivos. Tuvieron acceso restringido a 4 computadoras monitoreadas. Y, al final de la audiencia de la fiscal general Pam Bondi ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, una fotografía capturada por un periodista reveló algo alarmante. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos estaba monitoreando el historial de búsqueda de los propios congresistas dentro de ese sistema. El nombre de la diputada Pramila Jayapal apareció en un documento que listaba los términos buscados por ella. La pregunta inevitable surgió. ¿Estaban siguiendo, en tiempo real, lo que cada miembro del Congreso estaba investigando antes de la audiencia? Para Raskin, eso es una afrenta directa a la separación de poderes. El Congreso tiene la prerrogativa constitucional de supervisar al Ejecutivo. Si el órgano supervisado comienza a vigilar a los supervisores, el equilibrio institucional empieza a deshacerse. Y esa tensión no fue respondida con explicaciones claras por Pam Bondi. Al contrario, su postura durante la audiencia estuvo marcada por ataques personales y obstrucciones retóricas, desviando el foco de las preguntas centrales. Además de los 3 millones de documentos ya parcialmente liberados y del acceso controlado a la versión aún redactada por el FBI, permanece la gran incógnita. ¿Dónde están los otros millones de archivos?
El propio Departamento de Justicia afirma que parte es duplicativa o no pertinente. Pero, como destacó Raskin, si es duplicativa, basta con entregarla. El problema es que sobrevivientes afirman que relatos de denuncias hechas por ellas no aparecen en los archivos disponibles. Los memorandos de fiscales vinculados a la acusación federal original de 60 cargos tampoco están íntegramente accesibles. Ese acuerdo inicial, que terminó reducido a una sola acusación estatal por solicitud de prostitución, involucró nombres como Alex Acosta y Alan Dershowitz. Y la dimensión de la decisión tomada en aquel momento aún está redactada hoy. Porque si existía una acusación federal sólida lista para exponer la totalidad del esquema, ¿qué llevó a su vaciamiento? Mientras tanto, el propio proceso de revisión de los documentos parece estar siendo conducido por el mismo órgano que debería estar siendo investigado. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos actúa como parte interesada y árbitro del descubrimiento documental al mismo tiempo. Y cuando parlamentarios como Thomas Massie y Ro Khanna buscaron una intervención judicial para nombrar a un árbitro independiente, los tribunales señalaron limitaciones procesales. El Epstein Transparency Act no prevé explícitamente un mecanismo privado de ejecución. El resultado es un impasse institucional. Y cada capa de redacción, cada documento ausente, cada respuesta evasiva, profundiza la sensación de que estamos ante una disputa por el control de la narrativa histórica de uno de los mayores escándalos criminales de las últimas décadas. El momento más revelador de aquella audiencia fue sobre el carácter. Cuando la fiscal general Pam Bondi decidió responder a las preguntas con ataques personales, llamando a Jamie Raskin no ser un abogado de verdad, el debate pasó a exponer el intento de desacreditar a quien insiste en hacer preguntas difíciles. Durante la audiencia en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el enfoque debería haber estado en la aplicación del Epstein Transparency Act, en la ausencia del informe obligatorio de justificación de las redacciones y en la retención de millones de páginas aún fuera del alcance del Congreso. En lugar de eso, vimos un enfrentamiento marcado por ataques personales. Raskin, graduado de Harvard y profesor de Derecho Constitucional, fue blanco de provocaciones mientras buscaba respuestas sobre el encubrimiento de información que concierne a víctimas de trata de personas. Pero no mordió el anzuelo. Al contrario, transformó el ataque en reflexión. Dijo que ser un verdadero abogado no depende solo de un diploma o de aprobar el examen de la orden. Depende de para quién trabajas, si te colocas del lado de las víctimas o de los perpetradores, si defiendes el Estado de Derecho o si actúas como instrumento de poder. Y esa distinción se hizo aún más evidente cuando nombres históricos volvieron a surgir. Raskin mencionó el papel de su padre, involucrado en debates jurídicos durante la Guerra de Vietnam, y recordó que la defensa de la legalidad no siempre proviene de los cargos más altos, sino de aquellos dispuestos a enfrentar el sistema cuando se desvía. También citó figuras como Alan Dershowitz, cuyo involucramiento previo en el caso Epstein plantea cuestionamientos éticos que aún no han sido completamente resueltos. Mientras tanto, la comunidad de sobrevivientes continúa presionando. Mujeres que afirman no encontrar sus propios testimonios en los archivos publicados exigen explicaciones. Memorandos de fiscales vinculados a la acusación federal original siguen parcialmente invisibles. Y la promesa de plena transparencia continúa condicionada a decisiones internas del propio organismo bajo escrutinio. Al final de cuentas, lo que está en juego no es solo la reputación de Donald Trump ni la coherencia de sus declaraciones sobre Mar-a-Lago. Es la credibilidad de las instituciones encargadas de investigar y revelar la verdad. Es saber si el Congreso tendrá herramientas legales para obligar la divulgación integral de los archivos. Es decidir si el Epstein Transparency Act será fortalecido con nuevos mecanismos de ejecución o si continuará dependiendo de la buena voluntad de quienes hoy resisten la apertura total. Si existen millones de páginas aún fuera del alcance público, si hay fragmentos ocultos sin explicación y si el propio organismo responsable de la transparencia controla lo que puede o no puede verse, ¿realmente crees que toda la verdad ya salió a la luz? Escribe aquí en los comentarios tu opinión. Quiero saber qué piensas. Si este contenido te ayudó a entender mejor lo que está pasando, deja tu like.
Eso fortalece el canal y ayuda a que esta información llegue a más personas. Y si quieres seguir acompañando cada actualización sobre este caso y otros temas que impactan directamente a las instituciones y al poder en Estados Unidos y en el mundo, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. La discusión no termina aquí. Comienza ahora, aquí en los comentarios.